Muy buenas, gente. Pues les traigo unos análisis sobre los mapas de la guerra de Ucrania, también unas noticias de geopolítica muy interesantes sobre Siria, Europa. Creo que no se lo deben de perder. Vamos allá. Sobre el terreno, comenzamos en la zona de Gerson, donde persisten los duelos de artillería. Ninguno de los dos ejércitos va a cruzar el Dnieper. La zona de Gerson de Ucrania está un poco más elevada con respecto a la rusa, pero los rusos tienen mayor número de piezas de artillería y mayor cantidad de munición, que está dando una ventaja artillera en toda la guerra. Una vez han secado esas lágrimas los fans de Rusia sobre esa decisión de abandonar Gerson, se han dado cuenta de que es lo mejor que podía hacer el general Surovikin, porque dejó allí sujetas un montón de unidades ucranianas que por el daño a esas infraestructuras ocasionado por Rusia de ferrocarril se están viendo bastante mal para poder ir y llevarlas a otras zonas del frente donde son necesarias ahora mismo. Algunas están en proceso, otras siguen en Gerson, otras ya han podido ir a reforzar otras zonas del frente. Más sitios: Zaporizhia, duelo de artillería. Algunos dicen que puede de nuevo Ucrania insistir en esa zona. Yo no lo creo. Donde está la zona con el los mayores combates sigue siendo del sur de Donetsk hasta esa zona de Kremina, a la que volveremos un poco más atrás, donde hay desplegadas muchísimas unidades de unos y de otros. Y aquí entre Gerson y Lugansk sigue ese tira y afloja entre Rusia y Ucrania, esa carretera que va de Svatovo a Kupiansk y las poblaciones que hay en ese camino. Si bien tiene un poco más de fuelle, por así decir, Rusia. Esa zona amplia de frente del este, que es donde se están llevando a cabo las mayores batallas, Rusia está consiguiendo victorias metro a metro. Sin embargo, Ucrania no parece que pretenda retirarse de ninguna de esas partes. Sin embargo, poco a poco están colapsando, y algunas partes colapsarán y se formarán calderas, y Ucrania tendrá que tomar decisiones difíciles de retirarse o no. De momento está concentrando a muchas unidades, tanto a las afueras de Donetsk como por la zona un poco más arriba de Bakhmut, pero sin embargo está sufriendo grandes pérdidas, tanto de personal como de material, que ya veremos hasta qué punto las podrá soportar. Si no se retira y forma otras líneas de defensa más atrás, quizás está esperando de alguna manera, haciendo tiempo para unos refuerzos, o nadie sabe muy bien qué es lo que tienen en mente. Acercándonos un poco, la zona de Donetsk un poco más al sur, tenemos que Rusia ya está a la mitad de Marinka. Se espera que en los próximos días la tome por completo, puede avanzar quizá por esta carretera. Tenemos aquí en otra carretera importante, la M04. Destacar que esta zona Ucrania está empleando el fuego de artillería de una manera mucho más intensa que en anteriores semanas contra la propia ciudad de Donetsk, es decir, indiscriminadamente contra civiles. En Avdiivka, digamos que allí tiene Ucrania bastantes unidades destacadas, pero como veis se puede formar una posible caldera y que se le compliquen bastante las cosas. Un poco más arriba subimos Nueva York. No parece que haya terminado de entrar Rusia, pero tiene buenas intenciones. Vemos como en esta ciudad o estas ciudades de Toretsk hay mucha artillería. Prácticamente está reduciendo esos sitios donde esas unidades ucranianas se pueden guarecer, o sea que lo tiene complicado. Y Bakhmut también ahora está completamente bajo el dominio de fuego de artillería de Rusia,
está siendo reducida a escombros y digamos que se ha formado una picadora de carne literal, en la que Ucrania está sufriendo pérdidas, dicen, diarias de 200 a 1000 hombres, entre muertos y heridos, lógicamente. Y hay muchas unidades allí. Pero sin embargo, Rusia está relativamente cómodo porque lo que está haciendo es reducir poco a poco unidades y material que van a tardar mucho tiempo en ser reemplazadas por parte de Ucrania. Así que no sabemos muy bien qué es lo que tienen en mente. La zona un poco más arriba, Kreminia, Zalimán, también vemos otra cabeza de puente por parte de Rusia, muy potente. Se puede cerrar otro caldero sobre Siversk. Y como veis, Rusia ahora mismo está en un relativo buen momento. Pero sin embargo, hay unas importantes diferencias con respecto a Rusia y OTAN, por así decir, que es que la OTAN sabe bastante bien qué movimientos realiza Rusia, ¿no?, mediante sus satélites, si bien también por eso está muy extendida en todo el frente, mientras que Rusia sufre de carencias a la hora de ver los movimientos de las unidades enemigas. Ya hemos visto lo que ocurrió en Kharkov y en Gerson, en donde se concentraron muchísimas unidades y sorprendieron a Rusia. Entonces cabe esa posibilidad de que Ucrania esté concentrando unidades en algún punto, Kharkov, Zaporizhia, y den otro nuevo gran golpe en potencia. Habrá que ver en los próximos días. Como muchos sabréis, en cuanto a noticias de esta semana, Ucrania llevó a cabo con éxito ataques en el interior de Rusia con drones sobre algunas bases aéreas, dañando bombarderos estratégicos que son los que pertenecen a la sección estratégica de guerra nuclear de Rusia. Quizá no sean los más interesantes a la hora de destruir para que no ataquen Ucrania, pero sí fue un poderoso toque de atención a esas fuerzas estratégicas en ese conflicto un poco más global OTAN-Rusia. Muy dentro de Rusia, tan lejos como esta base de Angels. Imaginad, desde esos drones saliesen hipotéticamente desde Kharkov hasta Engels, hay unos 800 kilómetros, con lo que Ucrania tiene esa capacidad para atacar con drones desde su territorio, incluso Moscú. ¿Qué hará Rusia al respecto? Toda esta línea la completará con fuerzas antiaéreas, o simplemente se concentrará más en destruir esas infraestructuras dentro de Ucrania. Y cambiamos nuestro foco de atención ahora a Siria, donde Turquía es muy probable que en los próximos días, semanas, lleve a cabo una operación terrestre sobre ciertas ciudades del norte de Siria, donde se encuentran las fuerzas kurdas, SDF, YPG, otros. Sin embargo, Rusia lo que está negociando con Turquía es que se retiren de esas ciudades esas fuerzas kurdas, que sean sustituidas por fuerzas del propio gobierno sirio de Bashar al-Assad, para que así Turquía no entre en esas ciudades sirias. Ya veremos si Rusia y Turquía logran un acuerdo. Si no, veremos una próxima operación militar de Turquía, esa continuación del escudo del Éufrates en el norte de Siria. Para finalizar, les traigo otro capítulo más de ese complot terrorista que amenaza Europa. Teníamos hace 2 semanas que a Rusia se le declaró Estado sponsor de terrorismo. Otra semana después, en España hay unos envíos de paquetería bomba, o por así decir, a diversas instituciones como la embajada ucraniana, la sombra de Rusia por allí. Y ahora tenemos en Alemania que se ha llevado a cabo una operación antiterrorista sobre unos sospechosos de querer planear un golpe de estado en Alemania. Tenemos aquí que a quienes han cogido a un señor conocido por allí, un noble de 71 años, que quería hacerse
con el poder, también con su colega de 69 años, ex militar. Hay que ver hasta qué punto tenían todo ya sujeto para dar ese golpe de estado en Alemania, imponer un régimen, o todo esto es otro paripé más de Europa. Así que nada, sin más, cuídense mucho, muchas gracias por su atención, un saludo.